Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. A continuación quiero presentar a 4 destacados economistas de nuestro país, quienes aceptaron el desafío de evaluar en conjunto la situación económica actual y poder presentar una propuesta entre todos respecto del diagnóstico y una posible solución. Pese a que ellos representan visiones amplias y diversas de nuestro país, conversando con ellos respecto del proceso, nos comentaban que no tardaron mucho en llegar al consenso respecto de cuáles eran las principales verdades respecto del diagnóstico, y luego de trabajar algunas semanas, varias semanas en realidad, fueron detallando este diagnóstico y nos presentarán hoy una propuesta de un camino posible a seguir. Le doy la bienvenida hoy a Óscar Landerreche, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en Economía del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, es profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Entre los años 2014 y 2018 fue presidente del directorio de Codelco e integrante del Comité de Expertos del PIB Tendencial y Comité Asesor Financiero del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias por estar con nosotros, Óscar. También nos acompaña Ignacio Briones, ministro de Hacienda durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidente de Horizontal Chile. Ignacio es ingeniero comercial, licenciado en Economía, máster en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad Católica y doctor en Economía Política del Instituto de Estudios Políticos de París. Bienvenido, Ignacio. Es parte también de este grupo Rafael Berguán, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Anteriormente fue superintendente de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y presidente del directorio de Metro de Santiago. Bienvenido, Rafael. Por último, les presento a Andrea Bultelman, ingeniera comercial de la Universidad Católica y doctora en Economía de la Universidad de Chicago. Andrea fue ministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y presidenta de la Comisión Preventiva de Central Antimonopolios en los años 2003 y 2004. También lideró la División de Desarrollo de Mercados del Ministerio de Economía. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias a los 4. Invito a pasar adelante a Ignacio Briones, quien abordará un breve diagnóstico sobre la situación actual y se referirá a una propuesta específica que han consensuado entre los 4 economistas. Posteriormente, Óscar tomará la palabra para dar a conocer los mínimos comunes que vienen a presentar como propuesta de consenso. Bienvenido, Ignacio. Gracias, Macarena. Buenos días. Gracias, Cares, por la invitación. Saludo aquí a mis colegas. Y quiero partir diciendo que es un agrado poder hablar de crecimiento y poder hablarlo en serio, con perspectiva, con altura de mira, con mirada de futuro, con un sueño país, como decía el presidente Frei. Así que nos es muy grato estar en este contexto, hacer una propuesta conjunta que no pretende agotar el tema, naturalmente, tiene mucha humildad, pero que se inscribe en ese registro de pasar de la boca a las acciones. Creo que ese es el momento que llegó a nuestro país. Y lo que vamos a presentar en conjunto, de Rafael, Andrea, Óscar, tiene que ver con un diagnóstico compartido y una serie de verdades incómodas que pretendemos abordar con radicalidad, con propuestas radicales, osadas, con ambición, y que son un consenso entre nosotros. Creo que eso tiene bastante valor. Abren una discusión. Quiero aclarar además que esta colaboración, este trabajo es absolutamente ad honorem y representa nuestra interpretación de las cosas, que no necesariamente coincidirá con la de Karen y menos con la de todos ustedes. Así que sin más quiero partir. No sé si está la presentación por ahí cargada. A ver. Ahí está. Queremos partir con la conclusión, digamos, y el título lo dice todo. Nosotros somos convencidos en este grupo que para abordar el tema del desarrollo en serio, necesitamos un pacto de desarrollo. Necesitamos un acuerdo sobre mínimos estructurales, con mirada de futuro, con objetivos claros que nos permitan avanzar hasta ese desafío fundamental. Y eso pasa por abordar verdades incómodas
en el sentido de hacer cambios que sabemos que tenemos que hacer y no nos hemos atrevido a hacerlo, esa es la verdad. Hablamos muchos de ellos, le echamos la culpa al otro, pero no lo hemos hecho. Y la presentación va a girar en torno a ello. En este esquema, primero un breve diagnóstico de dónde estamos. Segundo, la idea de un pacto de desarrollo, y quiero plantear 5 condiciones de borde, condiciones básicas de este pacto, con un paraguas institucional, que es una propuesta institucional que vamos a hacer al hilo de este pacto, para abordar, y es la segunda parte que va a venir Óscar Landerreche, lo que nosotros hemos identificado como 13 verdades incómodas, podrán haber más o menos, pero estas son las nuestras en este caso. Así que déjeme partir con el diagnóstico ya por todos compartido. Chile, como lo decía el presidente Frey, y lo sabemos varios economistas, está hace rato en la trampa de los países del ingreso medio. Países que partieron como avión, crecieron, llegaron a un plató y ahí se quedaron. No estamos en la rodada, no. Pero estamos creciendo hace más de una década un mediocre 2%. En la última década crecimos 0,6 per cápita. Eso es mediocre, eso es insuficiente. Y si hablamos de malestar, bueno, aquí tiene una razón para el malestar. Digámoslo con toda claridad, el crecimiento es una fuente de malestar cuando las expectativas de crecimiento no se honran. De eso estamos hablando. Estamos estancados, y digo porque a veces solemos escuchar en muchos círculos que el problema del crecimiento es de ahora, o lo asignamos a una monocausa, que la reforma tributaria no sé qué, que fue, en mi opinión, muy mala, pero la verdad es que el problema de crecimiento de Chile es estructural. La productividad total de factores viene restándole al crecimiento desde antes de 2010. ¿Ya? Entonces, si no le tomamos el peso que esto es estructural, no vamos a poder hacer un diagnóstico que sea en base a medidas estructurales. Para los próximos 10 años, si no hacemos nada, como decía el ministro Marcel, lo dice el Banco Central, 1,8%. En suma, vamos a estar creciendo al 1% per cápita, es mediocre e insuficiente, significa malestar. Y significa hipotecar el desarrollo, porque creciendo a ese ritmo se necesitan 50 años para duplicar el PIB per cápita. Si fuéramos al 4%, necesitamos 20 años. De eso estamos hablando. Y Chile tuvo un pacto de desarrollo implícito en los años más gloriosos de crecimiento de nuestro país. La época dorada de crecimiento tuvo un pacto implícito, tuvo una épica, tuvo un sueño país, tuvo un para allá vamos, como lo decía el presidente Frey, y es fundamental recuperar aquello, ese registro, entendiendo eso sí, que no es replicar el pasado, porque Chile ha cambiado sus condiciones, ha cambiado su avance hacia el desarrollo y también ha cambiado el mundo. Pero esa lógica de un pacto, de una mirada larga, es fundamental. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un pacto de desarrollo ambicioso, jugado, para dar un golpe de timón, algo que señalice un giro en la dirección de este barco. Esa es la clave, señalizar un cambio. Y creemos que podemos y es imperativo hacerlo. Lo hicimos antes, como decía el presidente Frey, podemos volver a hacerlo y es más urgente que nunca. ¿Cómo? 5 condiciones habilitantes de este pacto. Lo primero, ya lo dije, son todas muy obvias, pero por obvias a veces las olvidamos. Pasar de la boca, pasar de las palabras a la acción. Hablamos mucho de crecimiento, hay que crecer, y eso es lo fácil. Ahora hay que hacer la pega, hay que hacer las reformas duras, hay que poner al crecimiento en el centro sin ningún tapujo y salir de la mediocridad estructural en la que estamos. Estamos hace rato en la mediocridad estructural y es culpa de todos. No apuntemos con el dedo, todos tenemos que hacer el esfuerzo para salir de esta trampa. Segundo borde, obvio también. El crecimiento no hay bala de plata, no hay magia, decía el presidente Frey. Tiene toda la razón. El crecimiento depende de la productividad y depende de la inversión. Y esos dos botones hay que activarlos, hay que encenderlos con incentivos, con reformas. Y son difíciles de muchas de ellas, son largas muchas de ellas. Hay que hacer reformas potentes que generen los incentivos adecuados. Buena parte de esas reformas son estructurales para poder avanzar en el crecimiento. Esto requiere mucho liderazgo y requiere coraje para cruzarse con los grupos de interés. No nos hemos atrevido a cruzarnos con varios grupos de interés. Yo, Óscar Landerreche, las 13 verdades incómodas va a desnudar algunos de ellos. Tercero, este pacto de desarrollo tiene necesariamente que tener una mirada larga. Tenemos que salir del cortoplacismo que nos está matando. Tiene que tener una mirada estratégica. Tenemos que tener una estrategia país. Eso es lo que tenemos que consensuar, definir en sus marcos mínimos una mirada estratégica a largo plazo que esté inserta en las tendencias mundiales en las que vivimos, y el presidente Frey se refería a varias de estas tendencias y desafíos geopolíticos. Muy importante, también lo decía el presidente. Necesitamos un pacto que convoque, que tenga un sueño país, que nos haga sentirnos a todos parte de él. Que haya un porqué. ¿Por qué tengo que trabajar duro y sacrificarme? Porque voy en este barco y vamos juntos.
Ese sueño hay que instalarlo, ese sueño implícitamente estuvo en nuestros mejores años. Es fundamental hacer la pega de crearlo, de poner la ambición, poner la época y todos vamos arriba de esto porque va a ser mejor. Y se puede. Cuarto borde, rascar donde pica, no donde no pica. ¿Ya? Necesitamos abordar las verdades incómodas en este pacto. Hay que entrarle a esas verdades incómodas, hay que entrarle a los grupos de interés que bloquean el cambio, que están en el sector público y en el sector privado. Cuando uno habla de una modernización del empleo público, bueno, el grupo de interés es público. Cuando uno habla del cabotaje y la liberalización, bueno, los grupos de interés están en el sector privado. ¿No es así? De eso estamos hablando. Porque si no, no hacemos trampa en el solitario. Y acá hago un subrayado. Hemos hablado de un pacto de desarrollo radical, jugado. Voy a insistir, radical. ¿Por qué ponemos acento en la radicalidad? No va a hacernos los choros. Acá la ambición y radicalidad del pacto y de las reformas que se propongan es la clave. Es la clave porque algunos se preguntarán, bueno, me están hablando aquí de puro largo plazo y Chile necesita crecer en el corto plazo también. Y no podemos estar más de acuerdo. Pero si usted hace un pacto jugado, radical, que señalice que el timón cambió y ese pacto es creíble, bueno, eso afecta a las expectativas hoy día mismo y despierta los espíritus animales hoy día mismo y el crecimiento puro hoy día mismo. Por eso es que es tan importante que esto sea jugado, si bien de largo plazo sea jugado y señale un cambio de rumbo. Quinto, necesitamos un pacto con una carta de navegación, con una hoja de ruta. Una hoja de ruta país con objetivos claros, precisos y medibles. Objetivos finales y objetivos intermedios. El presidente Frey hablaba de las exportaciones. Si hablamos de que un objetivo es ampliar las exportaciones, duplicarlas, por ejemplo, en los próximos 30 años, o aumentarlas al 50% en los próximos 30 años, me pongo esa meta como estación de llegada y voy a ir viendo metas intermedias o estaciones intermedias del camino. Y esas metas hay que ponerle números, hay que ponerle responsables y hay que medirlas e ir viendo cómo se cumple. En la misma línea que tenemos que tener mecanismos para evaluar políticas públicas en la línea de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas que decía el ministro Marcel. Gran iniciativa para expandir aquellas políticas que son buenas, para reformar las que no están funcionando bien y para terminar las que son malas. Así de simple. Un ejemplo, porque todo esto puede parecer súper abstracto. Nos encanta este ejemplo, el ejemplo de Irlanda. Irlanda era un país que en los 80 era la cola del león de Europa. Era el país de ingresos más bajo de Europa. Se reían de Irlanda, de su brutalidad, de su poco desarrollo. Se reían en realidad de los 60. Pero Irlanda hizo la pega de tener una mirada ambiciosa país, jugada, que pudiera achuntarlo o no, y se puso desafío a largo plazo. Y fíjense qué lindo tener, así como ellos tienen un Project Ireland 2040, que tuviera un Project Chile 2040, que eso estuviera tapizado en el aeropuerto cuando los extranjeros llegan y cuando nosotros viajamos. Y que estuvieran los paraderos de micro y en el metro. Proyecto Chile 2040. O un Plan Nacional de Desarrollo 2021-2030. Ahí está Irlanda. ¿Y qué es lo que era Irlanda? Bueno, en los 60 tenía un ingreso per cápita no muy distinto al nuestro. En los 90, bueno, bastante mejor que el nuestro, pero inferior al de Inglaterra. Hoy día Irlanda tiene más de $100.000 de ingreso per cápita. Casi duplica, más que duplica Inglaterra. Es el doble que Alemania. Hicieron la pega, le hicieron con esta lógica. Y en esa misma línea, y te deseo al tiro la palabra, Óscar, hay una propuesta institucional que también nos está inventando la rueda. La sacamos de Irlanda. Planteamos en este grupo crear un Consejo Económico y Social permanente, con mirada de futuro, en línea con lo que hizo Irlanda. Irlanda hizo sus planes, su mirada de desarrollo en la crisis de mediados de los 80, la sigue siendo hoy día, y nos estamos inventando la rueda. Y el mandato de este Consejo Económico y Social es bien simple. Elaborar propuestas de planes nacionales sectoriales en infraestructura, en energía, en permiso. Elaborar white papers, muy importante, que son propuestas de política pública que faciliten la discusión legislativa, que tengan una suerte de preacuerdo para que una vez llegado al Congreso la discusión se facilite y no quede bloqueada. Y tiene una institucionalidad que es tetrapartita, ¿ya? La instancia técnica de investigación, por supuesto, y tiene una instancia deliberativa tetrapartita, insisto, donde está el Estado, trabajadores, empresas y universidades. Y esto tiene que ser un continuo, tiene que tener ese mandato claro con un delivery, un poco en la línea de lo que hace la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad o el CFA, que son dos instituciones recientes que han hecho una pega notable a mi juicio, y que sea continua y sobre todo que no sea lo típico de Chile, que creamos una institución y la transformamos en un checklist. Se juntan 2 veces, si es que se juntan, ticket, creemos que hacemos la pega, pero no estamos haciendo trampa. Esto tiene que estar en el corazón de este pacto para abordar en ese corazón
las verdades incómodas que lo componen y que le dejo las palabras a mi colega Óscar para que las desnude. Gracias. Ya. Para que ustedes, bueno, muchas gracias por el espacio y Care por organizar esto y para que ustedes vean cómo funciona esto. A Briones le toca la parte como de el diagnóstico, el sueño futuro y las verdades incómodas a Landerreche. Porque eso es lo que yo me especializo, en molestar a la gente a través de la prensa. Vamos a continuar y vamos a hacer un esfuerzo por profundizar esa idea. Quizá para eso estamos los profesores universitarios de verdad, ¿no? Para decir las verdades incómodas que molestan y no para complacer a los alumnos, ¿no? En fin. Bien, algunas como cosas generales. ¿Por qué las verdades incómodas? Por una razón muy simple. Ustedes dirán, ya, un consejo económico ya suena muy bien, lo hacen los irlandeses, son choros los irlandeses, toman cerveza, se agarran a combo. Bien. Pero ¿para qué? Bueno, para abordar un conjunto de temas que solamente van a rendir si los abordamos en conjunto. ¿Ya? Uno de los grandes problemas que tenemos en la discusión sobre crecimiento en Chile es que cada uno tiene su hachita que afilar. Entonces, y hay demasiada gente que cree en una bala de plata. Y usualmente la bala de plata que cada uno tiene es la que quiere que sea cierta. ¿No es cierto? ¿No? ¿Ah? Es la que me gusta a mí, es la que me complace en mis prejuicios, ¿correcto? Y el problema es que cuando uno evalúa seriamente los problemas de crecimiento de Chile, no hay una razón, como vamos a ver. Hay múltiples razones, ¿ya? Entonces, si uno aborda un tema que puede ser problemático, ¿no es cierto? Y no aborda los otros, no te va a rendir el tema. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si uno dice, a ver, no sé, aquí lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Ya, esa reforma es un desastre. Ya, listo, bajemos los impuestos, punto. Concedo, eso te va a rendir en el corto plazo un poquito. Algo te va a rendir. Si bajas los impuestos fuertes, claro que te va a rendir. Pero si bajas los impuestos fuertes y seguimos con permisología que te hace que los proyectos te duren 15 años, te va a rendir poco. Si bajamos los impuestos y seguimos teniendo una fuerza de trabajo con los niveles de calificación funcional que tenemos, te va a rendir poco, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que verlo en conjunto. Así que de eso se trata esto de las verdades incómodas. Hablemos ¿por qué 13? Porque da mala suerte, obviamente, esa es la idea, ¿no? Así que primera, condición mínima, verdad incómoda. Verdad incómoda. Aquí me voy a ganar a todos ustedes. Ningún proyecto de desarrollo funciona si los trabajadores chilenos no sienten que son parte de él. ¿Ya? No funciona. Solo funciona eso, que da lo mismo la opinión de los trabajadores, en una dictadura. En una sociedad democrática eso no funciona, ¿ya? Y resulta ser que durante los últimos ciclos que hemos tenido, particularmente amplificados por los superciclos de los commodities, hubo un fenómeno extremadamente difícil desde el punto de vista de la población chilena, que fue la inmigración descontrolada. Inmigración descontrolada que fue facilitada por un sector, por una quizá visión exagerada de, no sé, compasión o solidaridad internacional, y por otro sector porque le gustaban los salarios bajos. Esa es la verdad. La incómoda es la verdad. Esta es la primera, y son 13, imagínense. Entonces la pregunta es después, ¿por qué habrá estado enojada la población chilena? Si tú metes 1 millón de trabajadores a un país de 20, o sea que tiene mucho menos trabajadores, obviamente va a haber compresión salarial, pero obviamente. Entonces, la pregunta es, el proyecto de desarrollo, lo que hacen las empresas, su lealtad, la lealtad de ese proyecto es a qué, al PIB, o a los trabajadores que viven en Chile. Es una pregunta que hay que hacerse. Y esa pregunta es una condición habilitante para una estrategia de desarrollo. 2, tenemos que resolver el problema de la informalidad laboral. Hay una buena parte de las políticas que propone, lo voy a decir sin ningún pelo en la lengua, del que propone la izquierda, que son completamente irrelevantes con los niveles de informalidad laboral que tenemos. Estoy hablando de 40 horas, estoy hablando de salario mínimo. La razón por la cual tienen impactos muy acotados, tanto redistributivos como sobre crecimiento, los malos y los buenos. Todo tipo es porque tenemos niveles de informalidad enormes. Entonces, uno se está haciendo la trampa del solitario, uno está diciendo, mira, tengo una ley. Sí, pero realmente ¿qué efecto está teniendo? La gente escribe paper, encuentra que ninguno. Bueno, ahí tenéis que abordar el tema de la informalidad laboral, ¿ya? Tenemos que abordar el tema de la corrupción, tenemos que abordar el tema de seguridad y combate al crimen organizado, obviamente, es un tema habilitante importante, y tenemos este déficit con la participación femenina, que está relacionado de una manera que no hemos estado discutiendo suficientemente con la transición de natalidad, que en Chile ha quedado escondida detrás de los fenómenos de migración, pero que sigue ahí, ¿no? Entonces es un tema importante, esto lo tenemos que abordar. Condiciones habilitantes para cualquier modelo de desarrollo, del color que ustedes quieran.
Segunda verdad incómoda, necesitamos reformar el sistema político, esto ya lo ha dicho mucha gente, así que voy a ir muy rápido, y básicamente el tema central aquí es que necesitamos generar institucionalidad que genere incentivos a la cohesión política. Se ha estado discutiendo aquí, Hernán está metido en unas iniciativas, el tema el 5%, las reglas electorales. Yo estoy de acuerdo que eso puede ayudar algo, pero como somos un grupo de economistas miserables que solo pensamos en la plata y en el lucro, se nos ocurre que quizá puede ser que los mecanismos de financiamiento de la política tengan un efecto. O sea, había algo positivo detrás de la idea de generar financiamiento público a la política. O sea, la idea es que la política no sea una actividad de millonarios solamente, ¿correcto? Está bien, me parece. Pero quizá la manera en que se hizo generó el incentivo a estas pymes. Capaz que haya gente ahí que anda detrás de las lucas, no sé, se me ocurre a mí. Uno piensa mal porque uno está sesgado, digamos. Entonces la pregunta es, si ¿quedará inconclusa o quizá no muy completa una reforma que no aborda el tema del financiamiento de la política? Pienso yo. Ya. Eso no para eliminarlo, para reformarlo, para generar los incentivos correctos. Segunda verdad incómoda. Tercera, recursos naturales y energía no son un problema, son una fuente de riqueza que necesitamos aprovechar. ¿Ya? Somos un país muy intensivo en recursos naturales. Una cosa que yo me la paso diciéndole a los estudiantes en mi facultad para molestarlos justamente es que el momento de mayor diversificación de la historia de nuestro país fue básicamente fines de los 80, los 90, y fue una diversificación a punta de recursos naturales. Antes, literalmente, éramos un país monoproductor de cobre. Eso era, si tuvieras la cifra de exportaciones, eso era. Y aparecieron todos estos otros sectores de recursos naturales. Esa es la realidad, ¿ya? Así que eso hay un enorme... lo que está ocurriendo con los salmoneros, lo que está ocurriendo con la cereza, demuestra que todavía tenemos ese potencial y tenemos más potenciales en otros sectores adicionales. El turismo es algo que no sé por qué no queremos como abordar bien, pero bueno, hace tiempo que andamos diciendo eso. Y una característica que tienen los países que hacen estas estrategias, y les voy a dar algunos ejemplos, es que elaboran estrategias nacionales de desarrollo de estos sectores. Eso es bastante así. Creo que tengo algunos ejemplos acá. Por ejemplo, si ustedes miran a Australia, tiene una estrategia nacional de desarrollo del sector minero. Australia, para los que no sepan tanto de minería, era un país que estaba atrás de Chile en minería hace algunas décadas atrás y nos pasó volando y ahora se convirtió en un exportador de servicios y de tecnología minera. Canadá tiene una estrategia minera, pero no es solo minería. ¿No es cierto? Ahí tienen ustedes España, Austria, Francia también tienen estrategias nacionales de turismo. Esto de que uno va a España y no hay carteles en las carreteras, sino los toros esos que los obsesionan estos gallos, todas esas medidas, o esto de que uno va a cualquier lugar en Francia, en cualquier bomba de benzina que uno pare manejando por Francia, hay un localcito que te dice, oye, no ha pasado al castillo aquí, pasa a tomarse un vino, digamos, todas esas cosas son parte de una estrategia de desarrollo, y que no haya cables en las carreteras, bueno, no digo que no haya cables, presidente, pero no en la carretera, para que no se la vista del volcán, ¿entiendes? Ya. Escocia y Noruega tienen una estrategia nacional de acuicultura. Su objetivo es como duplicar la producción, por si acaso, los noruegos. Nueva Zelanda tiene una estrategia nacional de desarrollo agroindustrial, de industria de alimentos, que además es tan digamos, importante para ello, y esto hay una tradición en Nueva Zelanda de esto, genera digamos, el reporte anual, tienen que dar cuenta. O sea, no es como, tengo una estrategia, da lo mismo. No, tengo que dar una cuenta, digamos, hay un poquito de accountability. Los neozelandeses hacen eso en varias cosas. Así que esa es una manera de abordar esto, ¿ya? Y colocarse metas de producción y metas de qué es lo que vamos a hacer institucionalmente en términos de infraestructura para desarrollar estos sectores. Así que eso es muy, muy importante. Como tercer tema incómodo. Los recursos naturales son un camino que tenemos por delante. 4. Le hemos puesto demasiados palos a las ruedas de la inversión, y aquí nosotros queremos proponer, esto es una idea que, bueno, varios han estado diciendo hace tiempo. Creo que tenemos que hacer una cosa un poquito más radical que la reforma, que yo creo que hay elementos positivos que se está haciendo respecto de la permisología. El concepto que queremos proponer es la idea de permisología en base a cero. Permisología en base a cero, por si acaso, no significa que el día de mañana quedan derogados todas las regulaciones. Lo que significa es que uno coloca un plazo en que van a quedar derogadas a menos que se aprueben nuevas o se ratifiquen las existentes. Eso es. O sea, uno le pone un poco la presión, ¿no? La carga a quienes quieren mantenerlas esas regulaciones, ¿no? Uno da vuelta un poquito digamos, el juego. Y donde el principio rector es que exista un ecosistema de permisos, por supuesto, pero que sea simple, expedito y predecible, ¿ya? En fin, voy a ir
un poquito telegráficamente en algunas de estas cosas. Otro tema que tenemos que abordar en el tema de permisología es que una buena parte de las demoras en las inversiones no tiene que ver con el Ejecutivo, sino con el Poder Judicial. ¿Ya? Eso, digámoslo como es, digamos. ¿Ah? El ministro Grau, ¿no es cierto?, a quien yo conozco muy bien, ¿ah?, está haciendo un esfuerzo, ojalá le resulte, ojalá se superen los problemas que dijo el presidente, bien, pero ahí estamos hablando, si uno mira los tiempos, así, ¿dónde se traba esto? Estamos hablando en el Ejecutivo como 1/3 de los tiempos, 2/3 el Poder Judicial. O sea, porque tú puedes tener un ministerio de lo que sea, de la cultura, que te aprueba el proyecto así, listo, está listo, hágalo, y después te lo traban en los tribunales, y entonces da un poco lo mismo. Y el problema es que la reforma a los procesos judiciales, para que eso ocurra, o sea, para que sea distinto, por ejemplo, para que lo que tú puedas hacer ante un proyecto aprobado no es paralizarlo, sino, por ejemplo, demandar una compensación si te sientes perjudicado, esas son reformas más profundas con mayores quórum, ¿ah? Son más difíciles. ¿Ah? Pero creo que va a quedar incompleto este tema si no se aborda ese tema. Bueno, eso por decir un tema. Quinta verdad incómoda, necesitamos agresivamente reactivar la inversión en infraestructura. ¿Ya? Si uno mira, este número es súper difícil de sacar, pero en los tiempos de oro de la infraestructura, que son por supuesto la presidencia del presidente Frey con el ministro de Obras Públicas Lago y después Lago, digamos, ese periodo, estábamos hablando de que Chile invertía 3,5 de ese orden del PIB en infraestructura, más o menos, ¿ya? Que por si acaso es alto, pero ni te explico lo que es en Corea, China, es como doble eso, ¿ya? Pero bueno, ya, en este momento es como 1%. Entonces, disminuimos a 1/3 el esfuerzo relativo de nuestra economía de infraestructura y estamos sorprendidos de que no crecemos. O sea, obviamente tenemos que hacer eso muy fuerte y tenemos que abordar el tema de las concesiones. Ahí Ignacio Briones colocó concesiones 4.0. En el WhatsApp le pregunté, desesperado, cuáles eran la 2.0 y la 3.0. No tengo la menor idea y él responderá ante Chile por esa... ¿no? No sé qué demonio está hablando, 4.0. Ya, entonces, y el otro tema son los impuestos escondidos en muchas concesiones. O sea que básicamente hay muchas concesiones que al final la gente las percibe como una manera de colocarte un impuesto. ¿Ya? O sea, en el fondo tú estás pagando, no es verdad que estás movilizando capital internacional, es cada uno pagando las tarifitas del caso, digamos. Entonces tenemos que quizá pensar en un modelo de concesiones para la ciudadanía de hoy, que puede ser un poquito diferente. Está el tema del déficit de vivienda que... Además, tiene la gracia de que en Chile derrotamos el déficit de vivienda en algún momento. Efectivamente, antes de la hora migratoria lo logramos. Efectivamente se logró. Segundo, la calidad de vida urbana. Hemos destruido sistemáticamente nuestras ciudades. ¿Ya? Las tenemos completamente... son lugares... Y si uno quiere una democracia, lo que necesita son ciudades, por si acaso. Eso viene de Aristóteles, digamos. Bueno, ciudades habitables, agradables, donde uno quiere estar, espacios públicos en que la gente pueda compartir. ¿Ya? Eso requiere inversión, eso requiere cuidar los espacios públicos y mejorarlos. Agua, desalinización, empujar contra la desertificación, el tema de los embalses, en fin. Pues, cárceles, hospitales, consultorios, carreteras, en fin. Hay un conjunto de temas, hay espacio para hacer esto, pero esto requiere meterle mucha más fuerza al esfuerzo público en términos de concesiones, ¿no es cierto? Y necesitamos ver el tema de algún tipo de fast track para los temas de permisos cuando son infraestructura, digamos, que es estratégica. Sexto, en materia tributaria llevamos bastante tiempo haciéndonos trampa en el solitario. Aquí la opinión mía por lo menos es trazable, yo creo que la de mis colegas también, digamos, a mí siempre me pareció de que nosotros cometimos un error en Chile con la desintegración tributaria. Lo digo con mucha claridad. O sea, la manera de tener un impuesto corporativo bajo con una estructura de impuesto a la renta progresiva, la manera de hacer eso es con integración tributaria. Esa es la manera en que uno puede compatibilizar las dos, si no tiene que escoger. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eliminamos la integración tributaria? La eliminamos por la simple razón de que había mecanismos de elusión y de evasión bastante descarados, la verdad. ¿Ah? Bien descarados, pero lo que hicimos fue, como siempre en Chile, vender el sofá de Donoto. O sea, ¿no es cierto? Entonces, en vez de decir, oye, si tenemos evasión, eliminemos la evasión, es como lo que, ¿no? Pongámosle más dientes a impuesto interno, ¿ah? Fuerte, un impuesto interno así, y con medidas jodidas, ¿no? Como que si tú haces evasión tributaria como en Estados Unidos, estás ahí preso. Les dije que iba a hacer cosas desagradables, no solo va a la izquierda. Evade impuestos, preso. Estados Unidos, ¿eh? Centro del capitalismo global. Bueno, eso habría sido distinto a eliminar la integración tributaria. Entonces, vendimos el sofá de Donoto, mala idea. Nosotros proponemos discutir, por lo menos, revertir la desintegración tributaria, reintegrar el sistema en el marco de una reforma global del impuesto a la renta,
que mantenga o incluso profundice su progresividad al mismo tiempo que le rebaja el tema a las corporaciones. Eso es lo que nosotros proponemos. Para ser súper transparente, teníamos otros temas metidos, como el IVA. Tenemos desacuerdo entre nosotros en el tema del IVA. Algunos queremos bajarlo, otros quieren mantenerlo, otros quieren subir. Hay distintas cosas con el IVA. Pero creemos que discutir de nuevo la reintegración tributaria podría ser algo interesante. Un segundo tema que tenemos que abordar en ese marco de reforma tributaria del impuesto a la renta es que necesitamos ampliar la base. Y ojo, que ampliar la base no es solo para abajo, no es solo con esto de, bueno, si le queremos cobrar impuestos a la clase media, que es lo que básicamente estamos haciendo con la discusión de reforma previsional, ¿por qué no hacemos un impuesto, digamos? O sea, ¿por qué no lo metemos dentro del... También uno puede pensar en ampliar la base hacia arriba, ¿no es cierto? Hay una serie de, ¿no?, actividades económicas que de facto están exentas del impuesto a la renta y que no están exentas, por ejemplo, en Estados Unidos. Otro tema desagradable, ganancia de capitales, herencia, hay una serie de cosas bien particulares y bien peculiares de Chile, ¿ya? Entonces, ampliar la base tributaria y pensar en esa ampliación de la base tributaria como una oportunidad para, uno, formalizar el mercado laboral y, dos, establecer un mecanismo redistributivo, porque podríamos tener, si tenemos a todo el mundo declarando impuestos, un esquema de impuesto a la renta negativo. ¿Qué significa eso? Que si usted quiere acceder a un subsidio, por ejemplo, que complemente sus ingresos laborales formales, ¿no es cierto? Que usted tiene que hacer la declaración de impuestos. Si usted no hace, bueno, no tiene el subsidio. Así de simple, ¿no? Y eso te genera otras externalidades sobre un conjunto de otras políticas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos proponiendo y además creo que nosotros tenemos que abordar el tema de, dado lo que hemos hecho en Chile respecto de un poco la incertidumbre para la inversión, la posibilidad de discutir, por lo menos, la existencia de un seguro tributario para invertir en Chile. O sea, esto ya se hizo en el pasado, se hizo en los años 80, el DL600 famoso, que quedó como obsoleto por otra época. Tú le dices a un inversionista, le dices, mira, usted tiene dos posibilidades, usted me paga estos impuestos, ¿no es cierto?, y yo se los garantizo, o usted tiene los impuestos actuales, pero no sé, pasado mañana pueden subir o bajar. Listo. Usted escoge, usted verá. Hay un precio, hay una prima implícita en ese seguro. Perfecto, esa es otra posibilidad que podemos discutir. En educación tenemos una dificultad con el sistema escolar. Y yo creo que ya está bueno, por favor, que digamos, miremos la realidad de lo que está pasando en el sistema escolar. Se los digo como profesor de la Universidad de Chile, ¿ya?, que lleva... ¿Cuántos años llevo dando clase? Ya como 25 años dando clase, ¿ya? O sea, es objetivo que tenemos un retroceso en la calidad de nuestro sistema educativo, ¿ya? O sea, es cosa de dar una clase, es cosa de pedir que alguien escriba un ensayo, ¿ya?, que alguien exponga, ¿ya? Es así de simple, de matemática, de los problemas matemáticos que antes ni siquiera tenías que enseñarlos en la universidad, hoy en día tienes que hacer como una especie como de capacitación para que los niños lleguen, además puedan lidiar emocionalmente con resolver dos ecuaciones lineales, ¿ya? ¿Ok? Entonces, porque es que si no abordamos este problema, esto es súper grave, en mi opinión, lo dijo públicamente, creo que lo que hemos hecho con los colegios del Estado es bien terrible, ¿ah? Pero bueno, esto significa hacer un plan estratégico de recuperación de las escuelas del Estado, o sea, fundamentalmente, ¿ya? Y eso requiere abordar el tema del estatuto docente. Hay que colocarse una meta en términos de metas de aprendizaje, en lectura, matemática, estado físico de los estudiantes, tenemos un problema de obesidad gigantesco en los colegios. Necesitamos abordar, o sea, se han hecho esfuerzos, pero han sido insuficientes. Uno ve los puntajes de corte, necesitamos a mejores estudiantes en las carreras docentes, ¿ya? Entonces, ahora se está discutiendo bajar el corte. No, es subirlo, es hacer lo que hizo Corea en los años 50. Tú subes el corte, subes el salario, pero los puedes echar si no trabajan. O sea, si no, ¿no? En Corea, ¿no?, en su proceso de desarrollo, le pagaban lo mismo a un ingeniero en una de sus empresas industriales que a un profesor de colegio. Ahí tenéis Corea, ¿ya? Bueno, y considerar o discutir, emular lo que se hizo en los tiempos de la escuela normalista, las míticas escuelas normalistas chilenas, ¿no es cierto?, en que para echar a andar el sistema de escuelas normalistas se importaron talentos de afuera. Lo hizo la Universidad de Santa María en su momento también. Decir, oye, capaz que no tenemos el talento para tener el sistema educativo que queremos, ¿por qué no hacemos un concurso internacional para atraer profesores y directores de excelencia del mundo hispanoparlante? No que se vengan para siempre, pero que se vengan, ¿no es cierto?, algunos años, hagan una estadía acá, los ponemos en los colegios más necesitados, como hicieron los chinos, por si acaso, mandaron sus mejores profesores a los peores colegios,
Eso es. Así que un conjunto de cosas que tenemos que abordar para el tema educativo. Segundo problema, aunque mejoremos el sistema educativo, aunque de la noche a la mañana tengamos así un sistema educativo, no sé, a la gente le gusta Finlandia, finlandés, ¿no? Donde están los elfos. ¿Ah? Increíble el sistema educativo. Para que ese sistema educativo tenga un impacto sobre el mercado laboral, 25 años. Too late, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que arrear con los bueyes que tiene. Y para eso necesitamos abordar los niveles de competencias funcionales de nuestra fuerza de trabajo. Eso significa un nivel de reentrenamiento, reskilling, retooling, pónganle para que suene bonito, ¿ya? De nuestra fuerza laboral, órdenes de magnitud superiores a los que tenemos hoy en día. Órdenes de magnitud superiores, ¿no? No podemos seguir con un cense con cursitos de 22 horas para enseñarte a bailar cueca. No. No. Necesitamos 2 semanas, 3 semanas, quizás hasta un mes al año a los trabajadores reentrenándose. Y yo les voy a decir una cosa, con los niveles de competencia de los trabajadores que tenemos, primero no va a haber ninguna manera de pagarles los salarios que uno quiere pagarle a los trabajadores, porque al final del día va a reflejar su productividad. 1, ¿ya? Y 2, no hay ningún modelo de desarrollo de izquierda, de derecha, anarcocapitalista, sustitutorio de importación, lo que ustedes quieran, la fantasía que ustedes se pasen, no va a ser posible con los niveles de competencias funcionales en comprensión lectora, comprensión de instrucciones, comprensión de mapas, resolución de problemas simples, uso de matemáticas sencillas, ¿no es cierto? No va a ser posible. Los proyectos exitosos en el norte de desalinización a los que se refirió el presidente Frey, una buena proporción de ellos se tuvieron que hacer con trabajadores externos, importados, si no me equivoco, turcos, en algunos casos. Muchos de los proyectos solares del boom que ocurrió después de las reformas del ministro Pacheco, que generaron el boom solar, se hicieron con trabajadores rumanos de no sé dónde, porque no tenemos las competencias. Entonces, eso, si no hacemos esto, tenemos que abordarlo. Y la otra posibilidad que habíamos pensado también es, esto también es de la cosecha de haber pasado por Codelco un poquito, una beta nacional de pasantía. Otra cosa que es muy buena es cuando los trabajadores, y sobre todo los mandos medios de los trabajadores, ¿no? Los supervisores, se hacen una pasada por el mismo tipo de sector en el extranjero. ¿Ah? Esto le pasaba a los viejos nuestros cuando los mandabas a mineras chinas, ¿no? Y decían, mira, con los mismos tarros hacen más. Tienen los mismos tarros de la misma maquinaria, por si acaso, en lenguaje. ¿Ah? Los mismos tarros hacen más. Y dicen, ¿pero cómo? Entonces no es un problema los tarros, ¿no? Efectivamente, ese tipo de cosas hay que hacer. Después, 9, competencia sin meter la cola. ¿Ya? Aquí hay que ser pro mercado y no pro incumbente. Y tenemos demasiadas áreas en que el discurso pro mercado es un poquito pro mercado a todos menos a mí, digamos. Eso es básicamente, tenemos muchas, ¿no es cierto? El que es paradigmático para el mundo de los economistas, por supuesto, los notarios, ¿no? Que irritan a los economistas el tema de los notarios, y yo soy partidario de mantener el problema de los notarios simplemente para seguir irritando a los economistas. Pero bueno, pero está el tema del cabotaje, que lo mencionó Ignacio, está el tema de la competencia en puertos, que hay muchas, y en fin, hay un conjunto de cosas que además hay que pensarlo de la siguiente manera, que la estructura de los sectores son una estructura, digamos, que tiene aguas arriba, aguas medias, aguas abajo, y si tú tienes poca competencia o alguien captura un pedazo de la cadena, ¿no es cierto? En la práctica detiene toda la competitividad de todo el sector, ¿correcto? Entonces, de repente tú dices, no hay ningún problema de competencia entre los salmoneros o entre los, no sé, los productores de cereza. No hay un problema de competencia. No, pero tienen que pasar por el puerto, ¿correcto? Tienen que pasar por este cuello botella, donde ahí sí la cosa se vuelve muy ineficiente. Así que tenemos que hacer eso. Lo otro, nosotros creemos que hay que amplificar la labor de la Fiscalía Nacional Económica. Creemos que ahí la Andrea es más experta, que capaz que me va a tirar un cenicero ahora. Yo creo que la Fiscalía Nacional Económica hace maravillas con puré, con poco presupuesto. Quizá necesitamos un poquito más de recursos para que haga una mayor contribución y mayor calidad de las cosas que analiza. Aquí otra, fin a la pimización, que de nuevo es un invento de Briones, una palabra que vamos a añadir a la RAE. La pimización. Hay un fetiche de las pymes. Por si acaso todo el mundo sigue repitiendo esto de que el 80% del empleo es de las pymes. No es así, ¿ya? Hay harto empleo en las pymes, pero hagan las cifras. Si uno cuando hace el cálculo es menos que eso, digamos, para que uno no diga públicamente cosas que son falsas aritméticamente. No es 80, ¿no? ¿Cuánto es el número? Es como 50, ¿ya? Solamente para que... ¿ya? Ya, ok, pero además la lógica esta de las pymes tiene 2 trampas. Uno, por supuesto que quiere un ecosistema de emprendimiento, innovadores y de startups, y esas todas parten como pymes. Pero el objetivo es que dejen de ser pymes, po.
no que sigan siendo pymes. Y si uno establece regulaciones que premian ser pyme, no me van a creer, pero uno va a querer siguiendo ser pyme. Y yo personalmente conozco algunos empresarios que se especializan en tener muchas pymes. No sé si ustedes conocen alguno. Ya. Entonces, ojo con eso. Entonces uno está generando un mal incentivo. Y lo otro, que esto es una verdad súper incómoda, si uno mira todos los casos de desarrollo exitoso, Irlanda, Finlandia, Neozelandia, todas empiezan con Landia, Landia Reche. Todos esos casos son con la gran empresa. Sorry. Cuando uno ha construido un ecosistema de grandes sectores empresariales, lo tiene que aprovechar para la siguiente fase de desarrollo. Porque ahí generó capacidades empresariales, capacidad de levantamiento de capital y de gestión que puede aprovechar. Eso es cierto de todos los casos. Finlandia, Corea, Taiwán, lo que ustedes vean, ¿ya? Las pymes son parte de la cosa y nosotros nos gustaría, más preferiríamos como eso, ¿no? Como Silicon Valley, queremos eso, ya, pero eso está por allá. Eso está por allá, ¿no? La fase por la que tenemos que pasar es una fase agresiva en que tenemos que usar a la gran empresa. Así que ojo con exagerar esto de las pymes. Sin reforma del empleo público no hay reforma del Estado posible. Aquí tenemos un tremendo problema, ¿ya? O sea, esto de que tenemos más empleados en un hospital y menos operaciones es impresentable, ¿ya? Es simplemente impresentable, ¿ok? O sea, esto no puede seguir. Necesitamos abordar el tema de un nuevo estatuto administrativo, ¿ya? Necesitamos que las evaluaciones de desempeño de los trabajadores y los servidores públicos sean efectivas, y para eso tiene que haber un costo, y el costo tiene que ser, yo propongo que el 5% peor evaluado se vaya automáticamente. O sea, porque si no, es mentira esto, ¿no es cierto? ¿Hay un 5% de trabajadores que ustedes despedirían de su empresa? Claro que lo hay, por supuesto que hay. Ya. Entonces siempre hay un porcentaje para abajo. Ahora, si uno cree que el empleo público, el objetivo del empleo público es darle empleo al trabajador público, bueno, uno está perdido. Porque el objetivo del empleo público es darle un servicio a la ciudadanía. Ese es el objetivo, ¿ok? Entonces, mientras nos sigamos engañando con esto, vamos a tener problemas. Nosotros necesitamos abordar este crecimiento de las remuneraciones en el Estado. Una propuesta radical, nosotros creemos que podría discutirse, esto jamás va a ocurrir, por supuesto, pero ya. Cambiar el cargo de subsecretario. El subsecretario, para los que no sepan, es el gerente, es el jefe de servicio de un ministerio. Nosotros creemos que ese cargo debería ser profesional designado por la ADP y no correlacionado con el ciclo político. Y la misión de ese subsecretario o subsecretaria debiera consistir en ejecutar las políticas que vienen del ministro. Si el ministro es comunista, son políticas comunistas. Si el ministro es republicano, son políticas republicanas, y las tiene que ejecutar bien, efectivamente y legalmente. Ese es el objetivo que debe ocurrir, ¿ya? Y no debe ser la subsecretaría un mecanismo de premios de consuelo, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer una cosa así, perdonen que sea, pero me gusta decir las cosas así como bien claras, ¿no? Esto de que nos empieza a ocurrir, que se meten en problemas ministros y parlamentarios, porque una cadena de como 400.000 trabajadores del Estado no cumplen con su tarea de alertar de los problemas que tiene algo, es la consecuencia de designar a gente incompetente en los cargos. Los costos pueden ser muy graves por darse el gusto de premiar a alguien que no debiera estar en un lugar. Así que necesitamos un Estado mucho más profesional, necesitamos reducir el cuoteo político, esto es los cargos de confianza, por lo menos un 10% de lo actual. Y un 10% es harto, ¿ah? Un 10% es harto comparado con otros países. Un 10% es como 300, debería ser como 150, pero ya, 300. Y lo demás debiera estar sometido a un sistema profesional de alta dirección pública, que es una cosa benigna, tiene sus problemas, pero ha estado muy restringido hasta el momento. Y en el caso de las agencias regulatorias en particular, yo creo que ahí hay otro tema, ¿no es cierto? Cosas como servicio de impuesto interno, o sea, ese tipo de cosas. No hay ninguna razón por la cual la gestión del servicio de impuestos internos deba cambiar en cada gobierno. Lo siento. No hay razón. Como la superintendencia de servicios sanitarios. No hay una razón para que, no, es que ahora gobierna el Partido Verde Claro. Distinto los servicios sanitarios. No. Las agencias regulatorias son agencias técnicas profesionales, ¿no es cierto? Y por lo tanto deberían evolucionar hacia un gobierno parecido a la de la CMF, con un cierto nivel de independencia. Eso debiera ser. Impuesto interno, importante que lo hagamos. Tuvimos un impuesto interno que nadie lo cuestionaba, dejó de ser cierto. Ojo con eso.
12. Sin ciencia, investigación y desarrollo no hay siguiente fase de crecimiento. En este momento estamos investigando, esto es una cosa que atormenta a mi amigo José Miguel Benavente desde que lo conozco. 0,3% del PIB, olvídense, no vamos a hacer nada, ni Texas, ni nada, no. 0,3% del PIB no funciona, público y privado. Y por favor les pido que no se refugien en su candidato favorito, el gallo que conocen, ¿sí? Si yo fui profesor de Matías, de Notco, sabemos que existen casos, pero la cifra global no, y además ha ido cayendo. ¿Ok? Entonces, 0,3%, nosotros necesitamos revertir ese sesgo. Primero tenemos que devolverlo a 0,7, que era lo que teníamos en los tiempos, los famosos 30 años, y probablemente evolucionar a 1, 1,5 o 2. Pero además tenemos que cambiar otras cosas. Tenemos que cambiar los sesgos dentro de ese gasto. La mayor parte de ese gasto es el Estado financiando papers. No tengo nada en contra de los papers, ¿eh? Feliz que financiemos papers, ¿ya? Pero en los países líderes en esto se financia investigación aplicada, ¿ok? O sea, los papers está bien, pero es la investigación aplicada que incentiva patentes. Quiero más patentes. Más papers también, pero muchas más patentes, ¿ok? Y lo segundo, tiene que ser, 2/3 de este gasto tiene que ser privado, no público, y para eso tenemos que revisitar la franquicia y ver por qué no funcionan en Chile y abordarlo. Tienen que ser más potentes, tienen que estar mejor diseñados, si no esto no va a funcionar. Otra posibilidad, imitemos lo que han hecho todos los países exitosos en esto. Todos los países exitosos, desde Israel hasta Corea, todas partes, Estados Unidos, MIT, donde estudié yo, Palo Alto, parques científicos industriales en torno a campus universitarios de excelencia. Tiene que haber un parque con una exención tributaria que incentiva que la empresa se coloque ahí, hacer innovación, que haya investigación conjunta con profesores medio tiempo, que los estudiantes hagan sus tesis en cosas aplicadas a la empresa, con un contrato complejo que les permite transitar. Esto lo han hecho en todas partes, todas partes. En Chile lo intentó hacer la Universidad de Concepción, se llamaba el PACIT, ¿cierto? Parque Científico Industrial, se lo pararon en la evaluación ambiental, no me van a creer. 13. ¿Ya? Pasar de una regulación laboral del siglo XX a una del siglo XXI, aquí el tema central es adaptabilidad pactada. Esto es algo que vienen diciendo a mucha gente, muchos ministros del trabajo hace mucho tiempo. ¿Cuál es la noción aquí? La noción es que tenemos un mercado laboral mucho menos rígido, complejo, y las mejores personas para negociar en ese marco son la empresa y los trabajadores. Pero hay que reconocer que los trabajadores tienen un déficit en la negociación y por lo tanto tiene que ser una negociación con alguna forma de organización de los trabajadores, sea un sindicato u otra. Y la idea es muy simple. Si ustedes negocian algo, ¿no? Eso es lo que vale, ¿no? Si usted no negocia, vale el Código del Trabajo. Así es, adaptabilidad pactada, así es simple, ¿no? Entonces, y confiar en los sindicatos. Yo trabajé con los sindicatos de Codelco en mi directorio y les puedo decir una cosa. Por supuesto que los líderes sindicales siempre quieren mejorar la condición de sus trabajadores, pero les puedo asegurar lo siguiente, los mejores líderes sindicales siempre cuidan a su empresa. Eso es así. Eso es así. Entonces, eso es bien importante y bueno, incentivo a la formalidad, etc. Entonces, en resumen, ¿para qué queremos este Consejo Económico Social? Para abordar estos temas, porque si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos temas es súper complicado. Yo me demoré 5 segundos en cada uno, digamos. Son muchos temas complicados, cada uno es complejo, cada uno requeriría un reporte, un white paper o varios, ¿no es cierto? Pero además tenemos el segundo problema, que es que ninguno de estos temas solucionados arregla el problema por sí solo. Tenemos que abordarlos todos al mismo tiempo, en cierta medida, y eso genera una cierta dificultad. Así que para estas 13 verdades, para abordar estas 13 y otras, es la propuesta que estamos haciendo. Muchas gracias. Quisiéramos ahora hacer un par de preguntas.